Eran menos compañías. Bueno, hablo de contemporáneo, ¿no? Que es mi área, o moderno, pues. Cada una con características bien específicas y, bueno, no había apoyos no existía el FONCA, pues, ese tipo de apoyos no existían. Bueno, justo al revés, justo en el año en que Nemian, para su creación, recibió una beca de producción, sería como el tercer año del FONCA. Pero en aquel entonces había yo diría unas 10 compañías, cada una con su línea muy marcada, y de alguna forma Nemian, junto con algunos otros grupos, fue la segunda línea o eran de los grupos nuevos de ese momento. De los de tradición estaba pues que Contempo, Utopía, Barro Rojo, el de Lidia Romero, que en aquel entonces no sé si ya era Cuerpo Mutable o era otra cosa. Este, poco más o menos, ¿no? Eran pocos y estábamos apareciendo Nemian, Asalto Diario, poco después M de Mar, bueno, algunos añitos después, de nuestra misma camada, por decirlo así, era Delfos. Delfos nació en el mismo grupo, creo que el mismo año que nosotros. De hecho, hicimos una gira en Nueva York juntos. Fue ese que ahora ya son grupos bueno, como éramos los jóvenes de ese momento, Kiatoro Monorriel, UX Sonodanza ya iba de salida, pero sí eran menos grupos, algunos con una línea muy teatral y otros más de moderno o inclusive ritualizado lo que hacían. Ay, y poco después, en algún momento, le hice un comentario, escribí para La Jornada un artículo en el que mencionaba justamente eso, que pues las grandes compañías o cada compañía fueran las 3 subsidiadas que existían en aquel entonces, o algunas de las que ya de la primera camada de los independientes, realmente independientes, tenían cada quien su línea y que era, pues que me gustaba eso y sigo pensándolo, ¿no? Que México, cuando llega algo, como que llega para quedarse e incorporarse en la danza. Y en ese artículo lo leyó Flores Canelo, hizo una obra que se llamó Terpsícore en México, una sátira de los grupos de danza, que yo me ahogaba de la risa en Bellas Artes. De verdad tenía un humor muy fino, Flores Canelo. Y él fue el que me confesó que esa coreografía la había hecho en base a mis comentarios respecto del panorama de la danza en ese momento. Ahora sería algo que yo diría que fue, posiblemente podría decir que único de Nemian, es que para nacer le pedimos apoyo, bueno, yo le pedí apoyo a Bruno Bert, porque yo estaba consciente de que yo no era coreógrafa y estaba consciente de que Bruno Bert había yo escuchado un comentario que él había hecho de que le gustaría alguna vez trabajar con bailarines, no con actores. Entonces le hice la propuesta y de allí salió Nemian, considerando también que el compositor participó desde el inicio en de esa puesta en escena y se llamó, bueno, el que hoy lo conocemos como Cabindo, Alejandro Velasco, fue el compositor para esa obra,
que duraba 50 minutos, creo. Y bueno, pues creo que se sorprendió un poco Bruno de que no éramos tan duchos como él pensaba que eran los bailarines, que también nosotros requerimos muchos ensayos para que las cosas queden así perfectas, que cada vez que las hagas salgan igual. Pero dirigió muy bien, nosotros aprendimos mucho y también algo que marcó a la compañía, o por lo menos mi manera de trabajar, es que la obra que se llamó Nemian y que fue la que le dio el nombre a la compañía, es decir, de Nemi existir y Neneme caminar, el camino de la vida. Este, esa obra se hizo a partir de una tirada de las cartas del tarot. Entonces, bueno, de allí y una lectura del I Ching y no sé qué, pero realmente el que le puso una dramaturgia legible fue Bruno, porque los demás pues estábamos así como, ¿y ahora qué? ¿No? Él fue el que le dio la estructura y que nos guió y desde allí pues arrancamos. Sí, sí es raro porque además nunca más volvimos a trabajar con una persona de teatro. Sí hemos trabajado con otros coreógrafos, unos mexicanos y otros extranjeros, con la intención, sobre todo al principio, que era con la intención de no caer en que cada vez que veas la compañía dijeras, hay más de lo mismo, ¿no? Que suele pasar cuando es de un solo coreógrafo. Em, con los años todos nos hicimos como más duchos en la coreografía y en particular yo me dediqué mucho más a hacer coreografía y a tirar línea para un estilo propio del grupo o de la compañía, pues mismo que ha sido desarrollado con los miembros que llevan más tiempo y con un método de trabajo que, repito, desarrollamos entre nosotros, pero un poco a partir de que uno va poco a poco aprendiendo. Yo no hice como tal la carrera de coreografía, sino más bien aprendí en el ver y en el hacer y en el dejarme dirigir, en el escuchar a quienes se les invitaba para que comentaran. Y luego llega un momento en que ya eres muy claro en cómo y qué hacer y qué quieres decir. Yo diría que la lealtad, el hecho de que quienes lo formamos en un inicio, lo tomamos como proyecto de vida. Yo creo que eso es el punto número uno. em, y dentro de que hay cierta libertad, siempre es primero el compromiso con Emian y luego otras cosas que cada quien quiera hacer o necesite hacer, porque tampoco es que Nemian cubra económicamente las necesidades de la gente que está allí. Cubre una parte y todo el mundo tiene que ir a conseguir otras maneras de hacerse de un dinero, ¿no? Por ahí dicen corretear la papa o corretear el bolillo o algo así, ¿no? Mm. En este proceso que te comentaba de ir descubriendo poco a poco la manera de construir una historia coherente, aunque sea abstracta, y en esta manera de trabajar colaborativamente a partir, eh, en muchos casos, de ciertas improvisaciones dirigidas, se fue generando un lenguaje corporal reconocible de la compañía. Quizá ese también ahora haya que volverlo a renovar de alguna manera con gente nueva o algo así, porque como de alguna manera cada cuerpo tiene su propia facilidad de movimiento, cuando siempre improvisan los mismos,
salen cosas muy parecidas, no diría yo igual, que por un lado tiene el interés de ser algo típico de ese grupo, prototípico de ese grupo, y por otro lado tiene el peligro de comenzar a crearse como un cliché. Entonces, si tú diriges una coreografía, tienes que tener cuidado con eso. Yo diría que de los internos de Nemian, los tres que principalmente hacemos coreografía tenemos intereses un poco diferentes. Rosario es muy de cuerpos entretejidos que formen como un animal o como algo raro, bizarro. Javier tiene temas predilectos que en general son temas de la literatura y personajes femeninos, como puede ser la Bernarda, como puede haber sido, no me acuerdo ahorita el nombre de un tren llamado Deseo, de la protagonista de esa obra. Ahora está con la intención de hacer algo con Lady Macbeth. Le gustan ese tipo de figuras femeninas, pues, ¿no? De mujeres fuertes. Y a mí me ha interesado siempre, antes que nada, la plástica. A mí me gusta inspirarme en pintura y apoyarme en músicas de diferentes tipos. Cualquier tipo de música puede funcionar, aunque sí tengo cierta predilección por la minimalista. Pero yo comenté, y a veces tienen tema y a veces no, en general no. Últimamente he estado haciendo cosas mucho más abstractas. Sin embargo, hay temas recurrentes como han sido las cartas del tarot, que he usado una y otra vez para generar una historia. Y si no, bueno, ha sido pintura, es en particular la surrealista, me llama mucho la atención. Y he ido enriqueciendo el lenguaje de movimiento y de las imágenes con conceptos que voy descubriendo que me interesan, como puede ser lo grotesco entendido como la distorsión de la figura o mm, sí, el uso de la cara, el uso del buto, aprendí el uso, otros usos de ritmo, del ritmo, de los silencios en el movimiento. Sí, aprendí cosas que quizá parezcan muy obvias, pero cuando comienzas una coreografía y tiene que haber cambios dentro de ella, cambios no nada más de dinámica, sino que dice otra cosa. No puede ser que una persona al principio y al final sea la misma. Tiene que suceder algo a través de la obra. En Buto lo hace en un extremo. Eres una persona y de repente conviértete en gallina en cosa de 3 segundos, ¿no? Yo no lo hago de esa manera, pero sí me baso mucho en la pintura, en la plástica, que es de donde yo me formé originalmente. Y abogo mucho por algo que ya no está tan de moda. Aunque me digan old fashioned, anticuada, yo sí abogo por una estética, una plástica, una poética visual que sea agradable, que sea confortable, que no sea, que corresponda a lo que antiguamente, cuando hablabas de belleza, todo el mundo sabía que era eso. Así sea decorativo, pues, no me importa, no me parece negativo hablar de algo que como diseño o como decoración
no, para mí eso no son, como han llegado a ser, términos peyorativos en el mundo de la estética. Por el contrario, creo que son cosas que hay que rescatar, particularmente en un mundo que es violento, que se ha vuelto cada día más vulgar, desde cómo se habla, cómo se viste la gente, etcétera. Y que no me interesa generar conciencia, por decirlo así, de los problemas sociales. Creo que somos bombardeados con ellos. Y por lo contrario, contrariamente, yo invitaría al público a que disfrute y pueda olvidar durante algún momento sus problemas y adentrarse en decir, ay, me siento relajado, me siento mejor el día en cuando salen, ¿no? Vivimos vidas muy tensas, entonces sí, de repente pueden mis obras hasta ser meditativas. No son el acelere de la vida cotidiana. Y por último, me interesan también pues temas psicológicos, ¿no? Bueno, son varias cosas. Desde antes que entrara a la danza, los cursos que hice de la materia de símbolos las artes visuales, me di cuenta cuando vi una baraja que tenían símbolos de todos lados. Hay muchos como mitos que rodean a las cartas del tarot, pero si tú te fijas que si se hicieron en Egipto, no, es una baraja española y el arcano mayor son arquetipos. Y como te decía, para mí la psicología es interesante, qué mueve al ser humano en su fuero más íntimo. A mí Jung ha sido uno de los guías, digamos, respecto de cómo funciona la psique humana más importantes. Y creo que veo en las cartas del tarot esos símbolos. Los reconozco, los puedo aprovechar y considero que Jungiana, cual podría decir uno que es mi percepción del mundo, pues si yo lo entiendo, otros lo entenderán. Y no, y lo que me interesa o me gusta es que no lo tienen que entender como la literatura a través de una historia narrada literalmente, sino que son símbolos que luego reconoces sin saber por qué. Y ese juego con entrar directo a la emoción, entrar directo a la psique, en sus diferentes aspectos me gusta. Bueno, en una serie de coreografías que hice de la plástica surrealista, había varias, había pues las tentaciones de San Antonio de Dalí, que incluimos de hecho los zancos que aparecen en la pintura. No lo describo directamente, pero vaya, ha sido fuente de inspiración. El tipo de surrealismo que al mismo tiempo es como minimalista, pocos elementos de Magritte. Uno que voy a retomar ahora para los 30 años de Nemian es de Quirico, y no porque desde un principio fuera de mis pintores favoritos, sino porque yo veo en su pintura, esos son escenas, son escenografías, esos juegos de la luz, los cortes absurdos de la luz en el escenario, en sus espacios pictóricos. eh, Me gusta, pues, me parece que cuando tienes algo muy limpio, muy vacío,
puedes poner los elementos más fácilmente. Ya si vas a hacer algo barroco, bueno, pues que sea con el movimiento del cuerpo, pero el uso como más limpio del espacio me gusta. ¿Quién más diría yo? Bueno, esos son los que más he trabajado. Del surrealismo he tomado también otros elementos que no necesariamente vienen de la plástica, pero sí del concepto, y que creo que de alguna manera está emparentado a lo que llaman el arte, oaxaqueño, ¿cómo le llaman? No onírico, sino, pero bueno, finalmente es onírico, ¿no? Cosas que puedes ver. em, Fantástico. Fantástico, sí, de alguna manera. Ujú. He visto hubo una compañía francesa de teatro del cuerpo, teatro negro, que también me pareció muy lindo. Tampoco tenía historia, una narración lineal, pero era como estar en un sueño, además en un sueño agradable, no en una pesadilla. Creo que la cotidianidad trae suficientes pesadillas para que todavía tengamos que incorporarlas en nuestras obras, ¿no? ¿Cómo le llaman al arte oaxaqueño No simbólico, sino, bueno, pero en fin, sí, yo creo que para mí la utilización simbólica de objetos o imágenes que permitan una conexión con la psique del público es importante. Y eso lo tienen este tipo em, de expresiones artísticas, ¿no? En la pintura, en los textos, los dadaístas. Pues, mías las estuve contando 70 aproximadamente. Y aparte de las mías, pues están las que ha hecho Rosario, unas 8 o 10, Javier menos unas 4, y luego coreógrafos invitados como Alan Caja hizo una, Michael Menagon también de Canadá hizo 2, el que vino a principios de año, se me fue ahorita el nombre, el que hizo el pintor, él Carl hizo Thomas. 2, Daryl Thomas, sí, él ha hecho 2 obras para la compañía. Luego de mexicanos, Lidia Romero nos montó, Dwayne Cochran, como lo digo yo, nos montó uno. Y así ha habido Oscar Rubalcaba, nos ha montado, aunque esos han sido solos, pero bueno, ha trabajado con el grupo. Y así, esos son de los que ahorita me acuerdo. Estuve tratando de hacer memoria, seguramente hay más, y que me disculpen aquellos que yo no haya mencionado, pero sí tengo algo así como una memoria de teflón. Buena pregunta. Un poco a que te pongas ese tipo de metas, porque, y bueno, a veces son varias obras cortas, 4 o 5, o una sola larga, que tiene como 4 escenas. Pues no sé, porque tampoco puedes decir que trabajamos tantísimas horas al día, pero sí una constancia sí se ha tenido tanto en el entrenamiento, siempre de lunes a viernes por lo menos, como por el horario de trabajo, y que siempre no son tantísimas horas, en algunas obras especiales, pues sí nos echábamos
6 horas diarias seguiditas, ¿no? Pero normalmente de ensayo son como 1 hora y media, 2 horas, pero es diario. Y entonces vas como poco a poco. Yo creo que tiene que ver con la claridad también de lo que quieres hacer o de lo que quieres ir descubriendo en tu coreografía. Porque finalmente hacer coreografía comienzas con una idea y te va llevando por camino, una vez que ya lo iniciaste, te va llevando. Yo creo profundamente en el saber hacer. Y para saber hacer, bueno, uno lo adquiere, pero es el oficio me parece muy importante. ¿Cómo sonaría un flautista, un músico que no domina su instrumento? No, pues no. Puedes hacerlo, puede ser un instrumento prodigioso que hace cosas increíbles o uno que por lo menos da la medida de hacer algo muy bien hecho. Cada cuerpo es distinto, pero y cada persona o cada intérprete en escena tiene sus dones especiales, pero también tiene sus flaquezas. Ya hay que saber trabajar con eso. Y un entrenamiento te va a permitir eh, tener que tus flaquezas sean menos y te va a permitir sacar a flote o mostrar más las fuerzas, las fortalezas de cada quien, ¿no? Pero sí, un instrumento, y este instrumento es tu cuerpo, tiene que estar para hacer lo que se le pida, sino que, ¿cómo harías coreografía con un flan? Pues, ¿no? Por decir algo. Lo digo porque he visto cosas que me han recordado a eso. Será pronto, consideramos que todo el año tiene que celebrar y vamos a estar en los talleres el 24, 25 y 26 de marzo, iniciando una serie de funciones que a lo largo del año estaremos em, realizando, tratando de que cada función o temporadita tenga algún estreno distinto, algunas obras que son de todo el año y otras que van siendo poco a poquito incorporándose. Tenemos, por ejemplo, una invitada especial, Eva Kolokova. Lo que ella nos monte se estrenará en una de las oportunidades. Para cuando estemos en Bellas Artes se estrenará Corazón de Madera, que lleva aéreos bastante complicados. En, en la Covarrubias, que viene antes, seguramente estaremos estrenando probablemente lo de esta Eva y quizá algo de Rosario. Y en estas primeras funciones vamos a estrenar ya en forma el Scott, una obra mía. Entonces yo espero este año estrenar de 2 a 3 obras, más la de Rosario, las de Rosario y de Eva. El escote es una obra en sí, de nuevo, de tipo plástico, y casi diría yo meditativo, es de composición poética, si se le puede llamar así, poética como lo podría ser un verso, un poema, ¿no? Es con las espaldas desnudas o torso desnudo según el tamaño del teatro en el que estemos, y unas faldas especiales que tienen como elementos de flamenco, pero no son precisamente una bata de cola. Son unas faldas con olanes de colores por abajo y muy estrictas, negras por arriba. Entonces,
como que el cuerpo está dividido en dos, el torso color carne claro arriba y muy severo, y a mí me sugiere como colas de algunos de los pájaros, así que terminan en pico, ¿no? Hacia abajo, las faldas, y en algún momento se las usa para dar precisamente una vuelta de tuerca a lo que quizá podrías esperar, que tenga sorpresas la coreografía en términos de cómo se usa el elemento. La coreografía tiene tres partes. La primera precisamente muestra las espaldas y a mí me parece que la espalda es una parte muy sensual y muy expresiva del ser humano y no muy usada. Y a mí me gusta mucho. Eh, por angas o por mangas me ha tocado estar en varias coreografías donde la espalda era importante, incluyendo la primera obra en que participé en aquel entonces con Danza Libre, con mujeres de la talla de Cora Flores y Cristina Gallegos y Aurora Güeria, que ahora ya son mujeres muy mayores, pero yo era la chiquita y se montó en la Casa Bernarda Alba de Cristina Gigirey y comenzaba de espaldas al público. Y el chiste era que esas espaldas, además vestidas, tapadas, como podría haber pedido la Bernarda que fuera, fueran expresivas. Y a mí siempre me han gustado las espaldas, entonces para mí es el gusto que me doy de sacar provecho a la expresión de esa parte del cuerpo. Entonces, la primera parte es eso, la segunda parte es como mucho grupo contra grupo, en términos de espaciales y de movimiento y con muchos niveles. Se usan muchos bancos de diferentes niveles y se usan de diferentes maneras, de forma que tienes muy alto y tienes piso y tienes de todo, ¿no? También los bancos se usan para hacer una escultura en algún momento de la coreografía, que es el contrapeso de esa cosa estática pero casi desequilibrada, apenas haciendo equilibrio, y los cuerpos en movimiento. Y la tercera parte juega con el largo de la falda, donde salen las mujeres encima de los hombres y nada más ves una línea larga, larga, negra, ¿no? Y ya, bueno, de allí se va desarrollando de una escena a la otra. Como te decía, de alguna manera una coreografía te va llevando. La música es una música muy potente de Philip Glass. Ay, Nemian para mí hoy es, por un lado, con los chicos nuevos que han entrado, que fueron una sorpresa. Es el inicio de una nueva etapa y es también una interrogación. Em, es efectivamente qué pasa en el camino de la vida. Te va llevando, pero nunca sabes a dónde te va llevando. Sí, es una gran interrogación.